Habíamos hablado de los ¿cómo se llama? De los genes, y sobre todo aquí entonces decíamos, es una secuencia de DNA, secuencia de DNA que codifica una determinada proteína de un modo continuo y único. Entonces lo que nos da como referencia es el RNA mensajero. Les voy a explicar un poquito más con ilustración porque como que vi caras de no entiendo el día de ayer. Entonces nada más nos quedamos con esta definición que dice entonces la secuencia de DNA que codifica para una determinada proteína. En los temas los vamos a ver de hecho justo ahora, entonces la semana entrante tenemos DNA, tenemos RNA mensajero, o sea eso se llama transcripción, y del RNA mensajero se traduce y nos da la proteína. Entonces, por lo tanto, va a ser desde el primer punto que se represente del RNA mensajero hasta el último, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba es que dependiendo del marco abierto de lectura que nosotros tengamos, una misma secuencia puede codificar para diferentes proteínas. ¿Y por qué? Porque entonces yo tengo, esta es mi secuencia. Obviamente esto es RNA mensajero, pero esto viene entonces de la secuencia codificada en el DNA. Entonces si yo leo este primer codón, me daría un aminoácido, y luego leo el otro, me da otro aminoácido, leo el otro, me da otro, me da otro. Pero ¿qué pasa si yo me desplazo una base, y ahora serían estas dos con esta, este sería otro triplete, y me da un aminoácido que es diferente al aminoácido que hubiera obtenido en este caso? Y entonces como ya me desplacé, el siguiente codón sería este otro, y el siguiente serían estas dos bases con este. Entonces finalmente lo que estaría codificado aquí mismo en esta misma secuencia, solamente al leer en un marco abierto de lectura diferente, pues tengo diferentes aminoácidos, y un tercero incluso que tomaría este y los otros dos, este y los otros dos, este y los otros dos, entonces me da otro aminoácido diferente, y eso lo tengo dentro de la misma secuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que o sea, que haya un marco abierto de lectura? Ajá, tú formas, hay codones de inicio, entonces tú puedes formar un codón de inicio en más de un marco abierto de lectura, entonces se le llama que está como oculto dentro de la misma secuencia. No quiere decir que cada que se forma un codón de inicio, eso es otro marco abierto de lectura. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora a detalle en estos temas, que tú requieres que se recluten proteínas, factores, para que esa secuencia se reconozca y no nada más es una sola proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú tengas un codón de inicio, no quiere decir que tienes todas las señales anteriores que van a hacer que ese codón de inicio se reconozca como tal. Entonces, finalmente, habrá algunos que sí son utilizados, otros que no. Por lo tanto, entonces, en una secuencia, el analizar una secuencia implica el que teóricamente tú vas a decir, esto codifica para una proteína que probablemente es esta, pero obviamente tendrás que hacer más estudios para realmente saber si esa proteína sí tiene esa secuencia, porque sí, efectivamente, para empezar, la obtienes en ese marco de lectura, y enseguida incluso formas truncas de la proteína, en donde a fin de cuentas hay regiones que se incorporan o no, incluso muchas veces dependiendo del tejido, muchas veces dependiendo de la especie. Entonces finalmente no es tan sencillo como ver solamente la secuencia y decir, ya entonces tengo esta proteína, siguiente esta secuencia, esta proteína. O sea, hay varias cosas, ¿no? Pero simplemente lo más sencillo, de fondo, sería esto, ¿no? Bueno, entonces este es otro ejemplo en donde yo tengo entonces un codón, me codifica para un aminoácido, si lo tomo como tal, y si me desplazo ya en concreto otro aminoácido, y si me desplazo al siguiente marco de lectura sería otro aminoácido, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente es para dar la idea de lo que acabamos de ver anterior. Entonces, esto lo que hace, y este es simplemente un ejemplo, no nos interesa mucho en especial qué proteínas, simplemente, incluso hasta si quieren, ni siquiera el modelo como tal, simplemente es la idea de decir, yo tengo en una secuencia codificadas proteínas que finalmente una región de esta proteína está
también incluida en esta otra, y esta también se traslapa con esta y esta con esta, ¿no? Pero no crean a fin de cuentas que quiere decir que si ustedes tienen esta proteína, y supongamos que aquí son, no sé, decir 10 aminoácidos y son X aminoácidos, no quiere decir que son los mismos 10 aminoácidos que comienzan en la siguiente proteína, o sea, no, sino que seguramente esto está leído en un marco abierto de lectura y esto en otro. Por lo tanto, aunque sí tengo esta secuencia que traslapa, no quiere decir que los últimos aminoácidos de esta proteína son exactamente los primeros que es, porque estarían siendo diferentes, porque aunque sea que están codificados en la misma región del DNA, finalmente nos está diciendo diferentes cosas. Pero finalmente se traslapan. Entonces yo considero, este es un gen, este es otro gen, pero ¿qué pasa con esta región? Pues parecería que forma parte de dos genes, ¿no? Entonces por eso ahí es el concepto de lo que decimos que es mi polipéptido, mi gen, y no al revés. Bueno, entonces, ahora hablando de los genes discontinuos, el otro era que traslapan, solapan, tenemos en discontinuos, en células eucariotas, exones e intrones. El exón entonces es la parte del DNA que se va a representar en el mensajero maduro. Eso también entonces lo vamos a ver ahora en procesamiento del RNA mensajero, que vamos a ver que es entonces la región que se va a representar aquí y el intrón queda fuera. Entonces finalmente esto se conoce como splicing alternativo. ¿Por qué? Porque en muchas proteínas y también dependiendo de tejidos hay ocasiones en las que se usa un exón, otro exón y alguno de ellos queda fuera. En algunas otras isoformas de las proteínas utilizo una combinación diferente de exones o algunos de ellos no los incluyo. Y esto me permite con la misma secuencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las células somáticas del organismo tienen el mismo genoma, o sea, tienen la misma información codificada en DNA. Pero obviamente yo necesitaría, sin necesidad de tener más genes, pues necesitaría tener la posibilidad de obtener de ahí variantes, pero con la misma información ya codificada. Entonces eso me permite hacerlo teniendo un uso diferente de estas regiones exónicas en los tejidos, y que no tengo que así a fin de cuentas variar la región que está codificada en el genoma de esas células. Solamente lo que tengo que hacer es utilizar uno u otro segmento para poder obtener variantes de esa misma proteína. Entonces, bueno, esa es la idea de los genes continuos. Y ya lo que habíamos explicado, que si vendría que están intrones tardíos, o sea que se incorporaron posterior en la evolución o tempranos, era lo que dijimos ayer, y entonces aquí eso obviamente era haciendo la comparación. Entonces la comparación era ver en vertebrados y plantas, que de hecho lo menciona por aquí, vertebrados animales y plantas. Entonces tenemos 6 intrones, acá son 8 y los tenemos separados en esta rama evolutiva. Y cuando hacemos la comparación con humanos y bacterias, los humanos pues caen en esta rama y bacterias las tenemos por acá. Entonces finalmente, ¿qué pasa? Que si yo veo intrones que se coinciden entre ellos, pues si se fijan acá estamos hablando de varios miles de millones de años desde el progenitor común. Entonces si estas dos ramas se separaron desde entonces, pues quiere decir que llevarían millones de años, y resulta que se les ocurre a ambas poner un intrón en la misma posición. Eso resulta entonces poco probable, sino más bien es que de entrada ya lo tenían, y obviamente en el curso de la evolución al ir avanzando, o se mantuvieron o algunos de ellos se perdieron, pero ya estaban de ahí desde antes, ¿no? Entonces por eso decíamos que era la teoría pues, de intrones tempranos. Y entonces, bueno, entrando un poquito ahora sí a lo que ya no habíamos mencionado, decíamos entonces ahora que es un gen, un polipéptido, en lo que normalmente se describe, pero para ser un poquito más considerados con las realidades de lo que acabamos de mencionar de genes solapados o genes discontinuos, podríamos más bien decir en realidad que es un polipéptido, un gen. De esta forma entonces la región que realmente codifica a ese polipéptido, independientemente de que esté formando parte o no de una secuencia que sea
solapada o discontinua, ese sería lo que se considera como gen. Ajá. Porque si no, lo que tenemos de idea normalmente es, yo tengo una secuencia, este es un gen, otra secuencia, este es un gen, y no. ¿Por qué? Porque esa secuencia puede no ser completo el gen, o sea, hay regiones que finalmente conforman al final el polipéptido, ese es el gen. O puedo tener esta secuencia, pero forma parte de más de uno de los genes, entonces la secuencia que forma el polipéptido sería mi gen. Bueno, entonces, ya tenemos que, ok, ya tengo secuencia codificada, se va a expresar, pero tengo que a fin de cuentas regular esta expresión, porque si no, a fin de cuentas la célula no puede hacer uso de, o no todo el tiempo, pues se requiere que esa información se esté expresando. Entonces dice, la regulación génica juega un papel importante, no solo durante el desarrollo, sino como mediador del mantenimiento de las funciones celulares, variaciones fenotípicas, salud o enfermedad. O sea, ustedes tienen, otra vez, en células somáticas en un organismo, es la misma información genética, el genoma es el mismo, y sin embargo las células, pues en muchas ocasiones, dependiendo del tejido, pues no se parecen en nada, incluso en morfología, en función, pues no funcionan igual, algunas son secretoras, algunas absorben, algunas tienen diferentes funciones que no pudiera parecer que tienen la misma información codificada. Pues esto ¿por qué? Porque la regulación génica es diferente, en muchas ocasiones desde luego tejido específico. Entonces, los niveles de regulación yo los tengo a diferente nivel de la expresión. Entonces, este sería el que se conocía o se conoce pues como dogma central de la biología molecular. Un dogma, como cualquier otra de las áreas, es así como que algo que no se cuestiona, se da por hecho que así sucede y no hay otra forma en la que suceda. Entonces se planteó de esa manera, aunque bueno, resulta que estaba mal planteado, pero lo que representaba era que, o lo que nos quería decir es que yo tengo la información codificada en el DNA, en la célula, esta se va a replicar y de esa forma entonces yo voy a tener división celular, se va a transcribir y me da el RNA, y este RNA se va a traducir y me da la proteína. Ajá. Entonces, sería un poquito lo mismo, un poquito más a detalle. ¿Qué pasa entonces en la replicación? Yo tengo el DNA y por medio de polimerasas, DNA dependientes, o sea, polimerizan DNA, sintetizan DNA y dependen del DNA porque el DNA es el que se toma como molde. Entonces, estas polimerasas, ¿qué hacen? Pues que finalmente me replican la información genética. Si hablamos de la transcripción, entonces igual tomo como molde el DNA, igual que acá, pero ahora tengo una RNA polimerasa, que sería igualmente DNA dependiente, pero ahora sintetiza RNA y tengo el transcrito. Ese transcrito, en lo normal, si estamos hablando entonces para traducción sería el mensajero. Este mensajero entonces va a ser el molde para que en la maquinaria de síntesis, en donde se incluyan los ribosomas, los RNAs de transferencia, me va a permitir entonces sintetizar el polipéptido. Y sería básicamente entonces lo que viene resumido acá de las ideas, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? Que a fin de cuentas, cuando después vemos que hay organismos, o en el caso incluso de virus, por ejemplo, que son de RNA, su información está codificada en RNA, el genoma como tal, y más bien en algún punto de la replicación se genera DNA, entonces esto lo que implica más bien es una retrotranscripción, que sería entonces partiendo de RNA como cadena molde y a través de la RT, entonces sintetizar DNA. Se conserva entonces la replicación, la transcripción y también esta replicación del RNA, en donde sin haber intermediario de DNA, este RNA, como en el caso de algunos otros virus de RNA, yo tengo generación de más genomas virales a partir de ¿qué? De RNA de cadena negativa o RNA de cadena positiva, o sea, el complementario, y yo nunca obtengo el DNA como sería en lo normal, habiendo considerado que solamente se transcribe a través de la transcripción, no tengo RNA, sino que no, también a partir de RNA. Entonces esto ya se conoce como dogma central, pero sería no de la biología molecular, sino de la genética molecular. Y ya considero un poquito más esas otras
cuestiones. Un poquito más complejo, aunque aquí uno viene, es que yo no todos los DNAs, los RNAs que se transcriben, no todos ellos se traducen, entonces aquí tampoco considera la existencia de muchos RNAs celulares que nunca se traducen porque los transcritos no son mensajeros. Ajá. Bueno, ahora entonces yo tengo información codificada en los organismos, pero tengo que también ese organismo está sometido a la presión del medio ambiente. Entonces yo pensaría, no, pues la información codificada es la que es y simplemente se mantiene en el organismo, o si va cambiando, pues entonces tendría que considerar la presión del medio ambiente. Entonces simplemente esta imagen es para representar eso, en donde nos da diferentes combinaciones teniendo dos tipos de genes, dos tipos de ambientes a los cuales se pudo haber enfrentado ese organismo. Entonces, por ejemplo, en el caso que fuera, si vemos el A y el 1, sería que el gen A en el entorno 1 pues nos da este organismo. Sin embargo, este mismo gen en el entorno ahora 2 nos da un organismo diferente. O sea que no solamente es el hecho de que ya la información esté como tal puesta ahí, sino obviamente cómo va modificándose a través del tiempo y obviamente con la presión del medio ambiente. Ajá. Bueno, entonces esto nos lleva a conceptos como de fenotipo y genotipo, que ya nos habrán escuchado. ¿Sí? Bueno, entonces dice fenotipo, la cualidad física observable en un organismo. Esto va más allá incluso porque no solamente es el organismo completo y no solamente es en un estado. O sea, vamos a pensar que si ustedes dicen yo tengo una, hablando de organismo completo o sea, celular, si dicen yo tengo una célula, vamos a pensar este mismo organismo pero en estado de alimentación o privado de alimento. Ese es entonces un fenotipo diferente. ¿Por qué? Porque el uso de genes y la expresión de los genes en ese organismo en estado de alimentación va a ser diferente que el que tendría si está privado de alimentación, por ejemplo, y es el mismo organismo, pero es un fenotipo diferente. Si está enfermo o si está sano, ese es un fenotipo diferente y es el mismo organismo. O sea, básicamente el fenotipo no quiere decir que sea solamente, bueno, es que aquí la mosca yo veo que tiene alas, tiene patas, tiene aquello. No, porque yo puedo también tener otra que tiene igualmente alas, tiene patas, tiene todo, pero simplemente sus condiciones de ese organismo son otras, entonces el fenotipo es otro. Ajá. Genotipo, los factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por extensión su genoma. Aquí en este caso estaríamos diciendo, yo no porque tenga a un organismo privado de alimentación y otro bien alimentado quiere decir que cambia su genotipo, ese sí no, porque el genotipo sigue siendo el mismo. Ajá. Bueno, entonces variabilidad fenotípica, por ejemplo, pues sería como en este caso que vemos, observamos algunos a simple vista, otros no tanto, pero básicamente es eso a lo que se refiere, ¿sí? Y aquí son simplemente ejemplos como tal. Y entonces, pues finalmente también tenemos variación fenotípica entre los organismos de la especie humana. Oiga, doctor. Sí. Entonces por eso dicen... ¿Cómo, perdón? Entonces por eso es el dicho que... Bueno, dice, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Fenotipos vemos y genotipos no sabemos. No lo había escuchado, pero sería cierto. Ajá, exacto. A lo mejor se refiere a cuestión física, que te puede parecer muy bien y por dentro está... De la fregada. Ajá, puede ser cierto. Algunos a lo mejor más bien al revés. Y a lo mejor pocos seríamos los que estamos ambos bien, ¿verdad? Ya no habemos casi. Habría de todo, combinaciones. Bueno, entonces dice regulación de la expresión génica. ¿Para qué me serviría la regulación? Ya lo dijimos como en el caso de organismos de diferentes tejidos dentro del mismo organismo. Pero también en organismos unicelulares yo puedo entonces tener, como en el caso de bacterias, muy sencillo, dependiendo, y decíamos en su momento, es que las bacterias crecen en todos lados,
Pues sí, pero no en todos lados hay la misma cantidad y tipo de nutrientes, y no tendría caso que yo tenga la maquinaria celular trabajando para producir proteínas, enzimas que no me van a servir en ese momento para el metabolismo celular en esas condiciones de ese entorno. Entonces yo tengo que en ese momento silenciar esa expresión de esos genes y aumentar la de los que sí me están sirviendo, de la que sí me están sirviendo, pero no quiere decir que en ese momento tengo un genotipo diferente, sino es un fenotipo diferente, por lo tanto es la regulación de la expresión. Bueno, dice sistemas constitutivos y sistemas adaptativos. Entonces, constitutivo yo lo puedo imaginar como los genes que tienen que estarse expresando de manera basal para que esa célula simple sencillamente se mantenga viva. Ajá. Entonces yo eso lo entendería como un gen constitutivo. Un gen adaptativo que, bueno, aquí que dice, los genes que codifican sistemas enzimáticos del metabolismo básico celular se expresan en todo momento de manera constitutiva o continua. Si ustedes a fin de cuentas ese organismo se enferma, pues más le vale que lo que le haya afectado la enfermedad no haya sido en la expresión de genes constitutivos, porque básicamente si no, pues moriría. ¿Por qué? Porque básicamente estos genes o se mantiene su expresión y se mantiene la viabilidad celular, o pues se muere. Y por lo tanto, entonces, yo en ese momento pensaría, si tienes en esas condiciones, ese organismo expresa un repertorio diferente de genes, pero no estoy pensando que son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque si fueran completamente diferentes, ¿qué estaríamos hablando? Que estamos hablando ahora, entonces, como si prácticamente porque se enfermó esta célula, ahora ya no es esa célula, sino ahora es otra, y eso obviamente no es cierto, ¿verdad? Bueno, adaptativos, los genes que codifican sistemas enzimáticos necesarios solo en determinadas situaciones, se expresan diferencialmente cuando la célula se adapta a una determinada situación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en el caso de que decíamos de las bacterias, que yo en ese momento tengo nutrientes diferentes, bueno, entonces en ese momento ocupo una expresión de genes diferentes. En cualquier organismo no quiere decir que tenga que ser que cambie drásticamente. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Vamos, ahorita hace calor, ahorita hace frío, ahorita acabamos de comer. Bueno, cuando acabamos de comer necesitamos a fin de cuentas expresar una cierta cantidad de genes. ¿Para qué? Para metabolizar a fin de cuentas eso. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás en la parte de niveles de regulación, ajá, yo tengo, vamos a pensar, si yo necesito tener disponible en cuestión de segundos o de minutos esa enzima para X secretarla, yo obviamente la regulación no la voy a tener en la transcripción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo que yo tengo esta información codificada, la transcribo, este RNA lo traduzco, proceso la proteína y entonces ahora sí ya la tengo activa, pues si yo lo ocupaba en segundos o minutos, pues me voy a quedar esperando. Entonces yo más bien tendría una regulación a nivel de la proteína, que en ese caso yo puedo tener ya proteínas sintetizadas, pero regulo su actividad en base a ¿qué? A cambios conformacionales. Puedo fosforilar, ajá, la chaperona lo que me hace en todo caso es el armado, y yo puedo tener formas inactivas en donde se asocian dos, y que cuando yo fosforilo uno de los grupos se disocia y ahora queda la enzima activa libre. Entonces eso lo puedo tener en cuestión de segundos o de minutos, la función de la proteína. Si yo no es tanto así y yo tengo un poco más de tiempo, pues entonces probablemente tenga RNAs mensajeros por ahí circulando, que yo entonces en base a la tasa de traducción será la cantidad de proteína que voy obteniendo. Y obviamente hay mensajeros que tienen un tiempo de vida media más grande que otros. Entonces no quiere decir que yo de una misma molécula de RNA voy a obtener siempre la misma cantidad de moléculas de proteína. ¿Por qué? Porque dependerá de la tasa de traducción que tenga ese mensajero.
y del tiempo de vida media antes de que este RNA mensajero se degrade, la cantidad de moléculas de proteína que se alcanzó a obtener. Entonces ese es otro nivel de regulación. O si es que a fin de cuentas yo tengo más tiempo y tengo que mantener siempre esa cadena de expresión, pues obviamente lo voy a poder regular a nivel de la transcripción. Entonces todo dependerá de qué gen estemos hablando, y obviamente se hace de manera coordinada. Eso lo vamos a ver después de los temas estos que van a exponer, para no confundirnos y ya haber tenido esos conceptos antes de ahondar más en la regulación de la expresión. Ajá. Entonces, bueno, aquí sigue lo de regulación de la expresión, pero ya entonces mejor no empiezo, porque si empiezo no voy a terminar y voy a dejarlo así como que antes de los temas. Entonces yo creo que aquí le dejamos. Me quedó clase, pero no pasa nada. Entonces, no sé nada más si tengan preguntas, y si no, les voy a solamente a, bueno, ¿preguntas tienen? Yo sí. ¿Comentarios? Sí. Por ejemplo, la lactasa, ya que se estudia mucho el operando de la lactasa y ¿Lo operan la? Ajá. Es muy lento. Es que está regulado desde la transcripción. Ajá. ¿No lo necesitamos muy rápido? Bueno, el operón LAC como tal está en bacterias como tal. Entonces, la bacteria, digamos que para empezar no es de que cambie de un momento a otro, sino más bien tú tienes en el entorno, o tiene pues ella en el entorno, carbohidratos, que no solamente en ese caso sería lactosa, puede tener glucosa, puede tener fructosa. Ajá. Entonces en ese momento, en muchas ocasiones no es que esté como tal reprimido, apagado 100%, de hecho nunca se mantiene apagado 100%, luego lo vamos a ver, porque precisamente no lo mantienes apagado 100%, porque si tú lo apagaras 100%, entonces no te puedes dar cuenta de cuando los niveles de lactosa se incrementan en el medio. Entonces todos ellos lo único que haces es bajar su nivel de expresión y los mantienes como latentes, y de esa manera entonces te permiten una respuesta rápida. Y ahora sí, si esa respuesta es sostenida porque el medio tenga esos niveles altos sostenidos, ahora sí el nivel de expresión se normaliza en alto, pero no quiere decir que esté apagado 100%. Ajá. Bueno, entonces les comentaba solamente, o les quería comentar solamente de lo de las presentaciones. Las presentaciones, como les decía, si la pueden mandar.